¿Por qué titulé este episodio Trump, Milley y el nuevo orden mundial? Para comenzar, uno es el líder del mundo hegemónico, el otro es en realidad líder, y hay que decirlo, del mundo marginal. Y lo digo esto porque unos podrían decir, y ya lo he escuchado por ahí, de la importancia que tiene Milei y cómo tiene la admiración de gran sector, de cierto sector político mundial. Pero creo que es importante a la hora de analizar a los actores políticos sin restarles importancia. Creo que es importante entender verdaderamente cuál es el lugar que ocupan en el mundo. Y efectivamente es innegable decir que el presidente de Estados Unidos es el líder hegemónico del mundo, especialmente muchos dirían a nivel económico, pero yo incluso diría que a nivel cultural. La hegemonía es una combinación de preponderancia que combina efectivamente lo económico, es decir, el país hegemónico tiende a sentar las reglas de lo comercial, lo económico, pero también de lo cultural y a través de lo cultural incluso de los valores, de qué cosas valoramos en nuestras sociedades. Entonces, pocos, creo yo, discutirían que en este momento el poder hegemónico es Estados Unidos. Y como presidente de Estados Unidos, del poder hegemónico, Donald Trump tiene un lugar dentro de no solamente el quehacer mundial, sino además de eso, obviamente la historia. En contraparte, yo diría de que como muchos países del mundo que no son Estados Unidos y en particular de Latinoamérica, son economías que giran alrededor de este centro hegemónico que es Estados Unidos. Alguna vez, y esto lo he dicho antes, mi suegro siempre decía, cuando a Estados Unidos le va mal, a el resto del mundo le va peor. Y cuando le va bien, por supuesto que al resto del mundo le va mejor. Pero bueno, el mundo en general está girando alrededor del poder hegemónico, sobre todo en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy. Algunos podrán decir de que China está surgiendo, de que la hegemonía de Estados Unidos de alguna manera está siendo, vamos a decir, amenazada o está siendo, comenzando a ser cuestionada. Puede ser, no voy a entrar en ese tema en este momento, pero sí creo que podemos reconocer que en este momento, en el ahora, el poder hegemónico es Estados Unidos. Y los demás países en distinta escala, en distinto nivel, giran alrededor de la hegemonía. Ahora podemos ver, por ejemplo, a Europa cómo está tratando de solucionar el vacío que ha dejado el apoyo, no el liderazgo, el apoyo estadounidense en cuanto a su soberanía, su bienestar económico y sociopolítico. En el caso de Latinoamérica, yo diría de que es una escala, desafortunadamente por distintos factores históricos, es una escala un poco menor. Y en ese sentido, las economías latinoamericanas yo las llamo marginales porque están mucho más expuestas, son mucho más dependientes de el país hegemónico, que es el país que va a dictar desde el precio de sus, porque dicta el mercado global, desde el precio de sus commodities, sus exportaciones, como puede ser la minería, por ejemplo, hasta las dinámicas culturales que se dan dentro de su territorio. Y es más, como cada individuo se pone un valor social de acuerdo a cómo se compara con estos paradigmas de valor social que dictan los países hegemónicos, en este caso Estados Unidos. Entonces, si hablamos de Trump y Milley en una misma frase, en este caso en un mismo título, vamos a decirle, no es porque necesariamente estén a la par, sino que
creo que es interesante ver cómo de dos realidades distintas y de dos lugares simbólicos dentro de la escala o la jerarquía de hegemonía del mundo, se han producido discursos políticos similares. Y la pregunta es ¿por qué? Y es interesante porque justo ahora más temprano estaba viendo un video en este espacio de pensadores y científicos que les he comentado antes, Big Think, y que les voy a incluir el link en la descripción del video. Bueno, estaba viendo a un científico, un físico en este caso, hablar acerca de los multiversos y el infinito. Y básicamente está hablando de cómo hay distintos tipos de infinito. Un infinito que es lineal, infinito que es exponencial, a que se refería, por ejemplo, si uno cuenta de 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente cuenta sucesivamente los otros números, se va a aproximar a un infinito lineal. Si uno, por ejemplo, comienza a identificar números exponencialmente, entonces va a llegar a un infinito exponencial. Se va a acercar a un infinito. En todo caso, lo que me hizo pensar es todos los caminos conducen a Roma. Y no importa en ese sentido si estamos hablando de un poder hegemónico o estamos hablando de una sociedad dentro del mundo global marginal. Parece que todos los caminos están conduciendo a un tipo de retórica extremadamente polarizante y donde interesantemente los políticos obtienen su apoyo de dos polos opuestos, de la élite y de los más desprovistos. Muy interesante, porque uno pensaría que pueden tener en común las élites con aquellos más desprovistos, aquellos más marginados dentro de su propia economía, los que menos acceso a recursos tienen. Y sin embargo, los personajes políticos que están apareciendo en distintos lugares del mundo, pero di como dos ejemplos al presidente de Estados Unidos y al presidente de Argentina, tienen gran atracción para estos dos polos opuestos sociales. Y nuevamente, la pregunta es ¿por qué? Y parte de estas respuestas las encontré en estos dos libros que también parten de dos lugares aparentemente opuestos. Bueno, hola, mi nombre es Úrsula Pfeiffer, bienvenidos a Úrsula Pfeiffer POV, Point of View, punto de vista. Muchas gracias por participar del diálogo. Este es un espacio donde la idea es ofrecer ideas no como la verdad, sino simplemente como una perspectiva para invitarnos a observar y analizar nuestras realidades para que cada uno de nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, están invitados a comentar, a dar su opinión. Lo que los invitaría a hacer, eso sí, es a dar su opinión con argumentos, a encontrar los argumentos que sustentan su punto de vista, no necesariamente las emociones que rigen ese punto de vista, sino los argumentos que la sostienen. Y por supuesto que si ven que este espacio tiene un valor, los invitamos para que nos regalen un like, para que nos sigan por redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que eso definitivamente nos ayuda. Pero bueno, vayamos con el tema de hoy. Entonces, ¿en qué se asemejan Trump y Milley? Trump es nuevamente el líder de la economía y por ende la moneda por la que todas las economías se rigen hoy por hoy. Milley, líder de una economía terriblemente dependiente más bien del mundo hegemónico. Acabamos de ver
que con gran algarabía se ha anunciado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es el Fondo Monetario Internacional desde su incepción, sino el brazo financiero, por así decirlo, a nivel global de Estados Unidos? Pero bueno, en todo caso, ambos tienen un discurso y una respuesta similar a su, vamos a decirle, escenario político nacional, donde han logrado enganchar, como dijimos, a los más, aquellos más beneficiados y a la vez aquellos más impactados de manera negativa, y ahí la ironía, por sus políticas de gobierno. Es decir, a las élites que de alguna manera se benefician con distintas políticas gubernamentales que buscan fortalecer a la clase que ya económicamente está fortalecida y que han quitado beneficios, han eliminado servicios a aquellos más desprovistos y por ende que están siendo más impactados por las políticas de gobierno de los agentes políticos o los actores políticos que ellos mismos ayudaron a elegir como sus líderes. Ambos, de alguna manera, reflejos además de lo que, y aquí viene uno de los libros, es el libro The End of Money and the Future of Civilization, El fin del dinero y el futuro de la civilización, de Thomas Greco Jr., que él describe como el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, interesantemente, Greco no lo establece necesariamente ni siquiera en el siglo XX, sino que dice que el nuevo orden mundial en realidad tiene sus raíces en el siglo XVIII con la creación del Banco de Inglaterra. Entonces, bueno, pero no vamos a entrar a la parte histórica de esto, pero en fin, ¿qué es lo que postula Greco? Lo que él dice básicamente es que el dinero, que comenzó como una herramienta por la cual se facilitaba el intercambio entre personas que en un momento y lugar determinado no contaban con reciprocidad. Es decir, por ejemplo, si yo quería los zapatos que fabricaba una persona, pero en ese momento y en ese lugar yo no tenía algo que el zapatero quisiera, esa transacción hubiese sido imposible. Y lo que me permite el dinero es que, como un símbolo que representa en realidad una deuda, es decir, estoy dando algo o un material simbólico, en su momento era representante de un commodity, que podía ser la plata o el oro. Entonces, como un símbolo de poder adquisitivo, podía hacer la transacción. Es decir, el dinero o la moneda entendida como una herramienta de transacción. Y básicamente lo que él dice es que esto se ha desfigurado hasta, y no he terminado el libro todavía, así que pensé que podía compartirles un poco de lo que he ido avanzando, pero lo que él dice básicamente es que el dinero se ha desfigurado y que en lugar de ser en su momento una herramienta simbólica, donde el dinero representa ya sea el oro o la plata, en lo que terminó convirtiéndose el dinero es un símbolo de crédito, es decir, un símbolo de deuda, una creación financiera que lo que hace es además generar jerarquías y control político y social dentro de la sociedad, porque finalmente es la banca o el sector financiero, para ser más exactos, el que decide quién tiene acceso a crédito y quién no, quién tiene acceso a la moneda, al dinero, y quién no, a través de distintos artilugios financieros. Entonces eso, digamos que a grosso modo es lo que postula, y que lo que necesitamos
Es un cambio en el cual se busque una sociedad más democrática, donde esta élite que maneja las finanzas mundiales no tenga el poder de marginar y de crear jerarquías, sino que creemos, lo que nos invita a Greco y es a crear un sistema paralelo, un sistema más democrático, donde no hayan estos controles políticos. Y cuando habla de controles políticos se refiere tanto al individuo como hablando de economías hegemónicas y marginales, como también de naciones, de sociedades, de grupos en general. Y bueno, como ustedes saben, o algunos recordarán de un episodio anterior, antes que este libro de Greco, yo había estado leyendo Deuda por David Graeber. Lo interesante es que mientras Greco es economista, Graeber es antropólogo. Y lo que postula de una manera muy resumida, lo que postula Graeber es que, y les voy a poner ambos libros en la descripción de este video, es que en realidad los economistas se olvidan de que lo que hace girar, por así decirlo, las ruedas de las finanzas no es la moneda, sino que es la deuda. En fin, dos posturas desde dos propuestas, diría yo, desde dos puntos diferentes, pero que también tienen similitudes. ¿Cuáles son las similitudes entre lo que escribe Thomas Greco y David Graeber? Por un lado, lo interesante es que ambos libros, uno antes que el otro, este es de 2009, o sea, miren, acá está, me lo compré en oferta, es más, a $9.99. Este libro fue escrito en 2009, este libro es de 2011-2012, me parece. No importa, lo importante es que ambos fueron escritos después de la caída del sector financiero y de la banca del 2008, de la gran caída mundial del mercado, y que, es más, regresando a la economía hegemónica, comenzó en Estados Unidos. En ese sentido, ambos están respondiendo a una coyuntura puntual donde vieron con gran, vamos a decirle, indignación, que es lo que muchos en su momento sintieron, que un sector financiero que había colapsado por sus propios errores terminó recibiendo miles de millones de dólares de parte del gobierno estadounidense para poder salvar a este sector. Y donde, más allá de uno que otro chivo expiatorio, la mayoría de los líderes de aquel sector, del sector financiero y de la banca, salieron del problema no solamente sin haber pagado mayores consecuencias, sino además al poco tiempo reafirmando su estatus, incluso con bonos millonarios por su gestión. Entonces, ambos de alguna manera están reaccionando e imaginaron que tenía que haber un cambio en el sistema mundial. Y de algún modo, ambos parecen sugerir que la solución podría ser algo como la criptomoneda. Por supuesto que 15 años después, prácticamente, lo que vemos es que la criptomoneda no se ha convertido en un agente democratizador, sino que nuevamente ha creado, si bien ha creado nuevas élites, también ha reafirmado las élites existentes. Pero bueno, obviamente nosotros tenemos la ventaja de ver en retrospectiva lo que ellos estaban visionando, estaban imaginando para lo que en ese entonces era el futuro. Tenemos una ventaja en ese sentido. Pero bueno, ¿en qué otras cosas se parecen? Bueno, ambos se centran en la historia de la moneda,
obviamente con una diferencia, como les dije, la visión del economista, que es una visión que Graeber critica mucho, es que la moneda es la evolución natural, por así decirlo, y obviamente que dentro de lo social no hay nada natural, pero que es una evolución que se esperaría que pasó del trueque a este símbolo que permitía la transacción para servir de puente para cuando no había una reciprocidad de necesidad y de deseo en un momento específico, como el ejemplo que le di de los zapatos, donde si uno no tiene algo que le interese al otro, pero uno quiere lo que tiene el otro, no puede haber un intercambio a menos que haya algo simbólico que tenga un valor que el otro pueda usar después para otra transacción, ya que no había nada para digamos que no había nada que quería intercambiar en ese momento. Pero bueno, por otro lado, supongo que ambos se preocupan mucho con el concepto de deuda y el papel de la banca en la sociedad. Y ambos postulan que se necesita un cambio más democratizador en nuestra sociedad, que sea un sistema que no genere automáticamente jerarquías y polarización económica y en cuanto a acceso. Y bueno, es interesante además que estas ansias, creo yo, de encontrar una solución, las haya Greco en este caso, en el caso de ambos, ¿no? Las cimienten en cómo funciona el ser humano como ser económico y sin embargo, para mí, toca indirectamente en donde yo creo que está la solución, pero lo hace sin darse cuenta. Y es que Greco en un momento cita a Gandhi, a quien se le atribuye la frase: hay suficiente para la necesidad de todos, pero no hay suficiente para la codicia de todos. Y para mí la solución a todos estos problemas que vemos como sociedad y toda esta polarización, estas angustias, estas necesidades insatisfechas que se manifiestan como violencia, como conflicto, tienen la solución precisamente en analizar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y qué cosa representa nuestra codicia. ¿Por qué es que, por ejemplo, hay personas que tienen la necesidad de tener 20 mansiones? ¿Es esa una necesidad? ¿Qué entendemos por necesidad dentro de nuestras sociedades? ¿Qué es verdaderamente una sociedad? ¿Qué es verdaderamente la necesidad? Y aquí muchos dirán, bueno, está hablando desde un punto de vista del comunismo, donde todos deben tener igual. No, es simplemente una pregunta. ¿Qué entendemos por necesidad? Y para mí, por ejemplo, también es necesario rodearse de cosas hermosas. El arte es una necesidad, la música es una necesidad, el deleite es una necesidad humana. Pero creo que sí hay que repensar a la hora de acumular riqueza, qué es necesidad y qué es innecesario. Pero bueno, me pareció interesante de que Greco citara a Gandhi precisamente cuestionando el tema de necesidad versus codicia. Y sin embargo, Greco, en vez de fijarse ahí, lo que hace es mirar hacia el papel de la moneda y cómo podemos crear un símbolo de transacción que sea más democrático. Es decir, en vez de en vez de observar el consumismo, lo que hace es observar la herramienta de nuestro consumismo. En fin, esa es solamente una nota aparte, por decirlo así.
Greco en este sentido, como les digo, habla acerca de esta desfiguración, cómo se ha desfigurado el dinero de ser un dinero simbólico, un dinero que simboliza un commodity, un dinero que representa, por ejemplo, una cantidad de oro. No quiero andar por la calle con el oro, entonces lo que hago es que tengo monedas que representan el oro o la plata o lo que fuera que poseo, y eso es un símbolo de una riqueza, un commodity que poseo. Versus un dinero basado en el crédito, que es un artificio financiero donde la banca emite moneda. En este caso él hace una referencia de cómo en la mayoría de países existen, ya sea de manera privada o gubernamental, una banca central que emite dinero ya no basado en un commodity, sino basado simplemente en la deuda que se le tiene y las comisiones, las ganancias que esas acciones, esos procesos financieros van a generar a través de intereses, etc. Bueno, no quiero entrar tanto a este tema, pero una de las cosas que dice, y que inmediatamente por eso también pensé en personajes como Milei, es que él piensa que hay que erradicar la banca central. Ahora, cuando dice banca central, se refiere especialmente a la de Estados Unidos, pero habla en el mundo en general. Y es que en Estados Unidos lo que viene a ser la Reserva Federal, uno pensaría con ese nombre que es gubernamental. La Reserva Federal de Estados Unidos en realidad es privada, es manejada por la banca privada y por el sector financiero de Estados Unidos. No es, si bien trabaja en tándem con el gobierno, no es gubernamental, no le pertenece a los ciudadanos. En otros países sí, la banca central es gubernamental. Pero bueno, pero aún así también está bajo influencia, nos dice Greco, del sector financiero, especialmente porque el sector financiero es una de las fuentes de financiamiento principal de nuestros políticos. Entonces, bueno, si es que estamos de acuerdo en que se elimine o no la banca central, bueno, eso es otra discusión, pero solamente para compartirles un poco de lo que he estado leyendo y lo que postula Greco. Y bueno, lo interesante es que así como muchos pensaban que la Internet iba a democratizar la información, finalmente la información es poder. Estar informados nos da un poder para poder tomar las mejores decisiones posibles sobre nuestra vida y nuestra sociedad. Y vimos pues que la Internet en realidad lo que se ha convertido en muchos casos es en una fuente de desinformación, es decir, de desempoderamiento, y a la vez de polarización. Igualmente, Greco pensaba que la criptomoneda, como les dije, iba a democratizar el acceso a la riqueza y sin embargo lo que ha creado es nuevos millonarios. No ha democratizado la distribución de riqueza, sino que ya ha llevado una gran acumulación de riqueza de ciertos individuos. Entonces, él lo que postula es que lo que está al corazón de todo esto, al corazón de nuestro manejo de la información, al corazón de nuestro manejo financiero, al corazón de nuestras sociedades jerárquicas y de estos conflictos que hay entre individuos y entre distintas fuerzas que se manifiestan a través de nuestras sociedades. Es una pugna constante entre unas ansias de igualdad y elitismo, y que ambos se contraponen, y que hasta que no podamos empoderar sistemas o un acercamiento que busque verdaderamente una igualdad, y habría que preguntar
a qué se refería, pero yo lo interpreto como una igualdad de oportunidad, una igualdad de tener las necesidades reales satisfechas. Lo que se mantiene es una élite y en gran parte esta supervivencia, vamos a llamarle, o esta capacidad del elitismo social de sobrevivir, se debe a que dentro de esta mentalidad elitista siempre hay una promesa. Siempre existe la promesa de que algún día todo individuo podrá ser parte de la élite. Si esta promesa es verdadera o no, creo que solamente tenemos que ver a la historia y darnos cuenta que pocas veces somos parte de la élite, que la excepción nunca hace la regla y que lo podemos ver, por ejemplo, en esta promesa del sueño americano y por la que tantos estadounidenses, por ejemplo, están tan frustrados y tan molestos. Porque después de 200 y pico años de sistema, lo que se ha mantenido en Estados Unidos son las élites. Nunca ha llegado a haber una verdadera igualdad entre los ciudadanos pese a que esté en la Constitución. En Estados Unidos, la promesa del sueño americano, donde supuestamente todos tenían la oportunidad de ser parte de los que tienen, no se ha terminado de cumplir y siguen habiendo élites y una jerarquía dentro de la sociedad. Esto no lo estoy inventando yo, esto simplemente hay. En Estados Unidos hay clase. Interesantemente, en Estados Unidos casi nunca se discutía, sobre todo recién ya se está haciendo, el término clase. Se creía que en Estados Unidos era una sociedad sin clase. Y sin embargo, creo que es evidente que hay ciertas familias, por ejemplo, que forman parte de una élite prácticamente inalcanzable y que son precisamente, y que lo refuerza Greco, las familias, por ejemplo, que formaron todas estas entidades financieras, muchas de ellas además con orígenes o con relaciones, en este caso nos explica Greco, dentro de, por ejemplo, la banca financiera de Estados Unidos con la banca británica, en particular con el Banco de Inglaterra. Pero bueno, la promesa de formar parte de la élite, de algún día ser parte de la élite, creo yo que es lo que ha permitido que el elitismo prime a lo largo y ancho del mundo, aún en sociedades supuestamente comunistas, supuestamente expresiones del marxismo, hay también élites. No conocemos sociedades complejas, igualitarias, al menos hasta el día de hoy. Ni siquiera sociedades complejas donde todos vean sus necesidades satisfechas. Necesidades, además, reales, por no decirles básicas, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las necesidades básicas. Creo que hay que hablar más bien, no tanto de necesidades básicas, hay que hablar de necesidades reales, de lo que realmente necesita cada individuo para poder vivir una vida plena. Entonces, ¿qué encuentro en estos libros? Encuentro una sensación de apuro, de urgencia, desesperación y esperanza. Quiero cerrar este compartir, creo que hoy día ha sido más un compartir, con una cita que Greco incluye en el libro y que es de otro autor, un autor en realidad maravilloso, que es Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota. Y hablando acerca de la necesidad de un cambio en nuestra sociedad, de un cambio hacia una sociedad más en armonía con la naturaleza, donde no estemos enfrentando estas polaridades también en la naturaleza debido a nuestras propias acciones como seres humanos de explotación de la naturaleza, sino que tengamos una relación armoniosa con la naturaleza.
de la necesidad de cambio, que tengamos una relación más armoniosa, no solo con la naturaleza, sino entre nosotros los seres humanos, donde todo el mundo vea sus necesidades reales satisfechas. Bueno, él lo que hace es que cita a Richard Bach. Y la cita que nos comparte es la siguiente, que dice: lo que la oruga llama el fin del mundo, el amo o el maestro le llama la mariposa. Me gusta más el maestro. Entonces, lo que la oruga llama o describe como el final del mundo, el maestro le llama mariposa. Los cambios asustan. Siempre pensamos que, a veces decimos, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, nos asustan porque no sabemos exactamente, estamos frente a la incertidumbre. Pero al mismo tiempo, a veces cuando nos encontramos en coyunturas como la actual, donde muchas cosas simplemente no dan más, donde estamos viendo consecuencias hoy en día de actos que se han venido acumulando, como por ejemplo el impacto que estamos teniendo en nuestro ecosistema como especie. Bueno, en esos momentos de transformación, donde la transformación es inevitable, creo que también hay una oportunidad de preguntarnos qué queremos construir. ¿Queremos salir como una oruga coja o queremos transformarnos en una mariposa para poder abrir las alas y finalmente volar? Bueno, aquí llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Acuérdense de compartirnos sus comentarios, seguirnos por redes sociales, regalarnos un like que nos ayuda y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vemos pronto.